Al llegar a la comisaría, ¿cuánto tiempo sin verte, hermana Jinjin? Noche. En la sala de guardia, hermana Chen, me voy ahora, está bien. Clic, la puerta principal se cerró. En toda la comisaría solo quedó Chen Jinjin. Estaba revisando un caso de asesinato reciente. Frunció el ceño con fuerza. Decía, 4 personas fueron brutalmente asesinadas en la comunidad de Otten Water Garden, cada una con 3 arañazos en el pecho que parecían garras. Las víctimas son... Este era ya el 4º caso de asesinato en Otten Water Garden, y el asesino aún no había sido capturado. La única pista eran las 3 marcas de garras en el pecho de las víctimas. Parecían las garras de una bestia feroz, pero completamente diferentes a las de un tigre o un león. Tampoco es un oso. No había zoológicos ni selvas cerca del jardín acuático de otoño, y este extraño caso de asesinato le estaba dando dolor de cabeza a Chen Jinjin. Ella sospechaba que en realidad podrían tratarse de 3 puñaladas infligidas deliberadamente por el asesino, pero tras el examen forense, se determinó que no se trataba de heridas de arma blanca, eran marcas de garras. Esto dejó perplejo a todo el personal de la comisaría, por lo que invitaron a varios expertos de renombre en la materia a examinarlos. Todos negaron con la cabeza, incapaces de identificarlos. ¿Qué clase de criatura podría causar heridas como estas? Chen Jinjin frunció el ceño mientras hacía girar su bolígrafo. Su mirada se desvió hacia la sala de control. Xiao Lin estaba sentado, cabizbajo, en la cama de madera de la celda. Como era un asesino que había matado a varias personas, estaba confinado temporalmente solo en una habitación individual. Una vez que hicieran el anuncio público, Xiao Lin sería llevado a los tribunales para ser sentenciado. ¡Qué lástima para un hombre tan joven! Chen Jinjin negó con la cabeza. Justo en ese momento, clic, la puerta principal se abrió suavemente. Chen Jinjin pensó que era el joven policía que acababa de irse y que regresaba, así que instintivamente preguntó: ¿olvidaste algo? Las palabras se le atascaron en la garganta al ver quién era, y su expresión se congeló. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermana Jinjin? Gu Yan cerró la puerta sonriendo mientras saludaba con la mano. Al ver al visitante, Chen Jinjin pareció desconcertada. Aunque hacía mucho tiempo que no se veían, aún no reconoció. Gu Yan, ¿qué haces aquí? En realidad, no quería darle a Gu Yan una cálida bienvenida. Después de todo, como hombre, era un adulador, desobedeció a sus padres y faltó al respeto a sus mayores. Así que Gu Yan no le caía especialmente bien. Era un niño tan mono cuando era pequeño. Al ver su reacción, Gu Yan no pareció sentirse incómodo. En cambio, se sintió como en casa y buscó un sofá donde recostarse. Le sonrió a Chen Jinjin y le dijo: no presenté una denuncia policial esta mañana, así que quería preguntar si esa persona había sido capturada. Llamé al tío Chen para preguntarle sobre la situación y me dijo que estabas aquí, hermana Jinjin. Como hacía mucho tiempo que no te veía, pensé en venir a verte. Gu Yan no mentía. De hecho, hacía poco que había llamado a Chen Guoping, lo que hacía que su historia fuera irrefutable. Ese viejo. Chen Jinjin se frotó las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Recordó que su padre la había estado presionando para que se casara ese mismo día. Miró el rostro joven y sonriente de Gu Yan y negó con la cabeza con impotencia. Es imposible que esté con alguien mucho más joven que ella. ¿En qué demonios estaba pensando papá? De acuerdo, entiendo por qué estás aquí, pero como puedes ver, tu hermana está muy ocupada. Si no tienes nada más que hacer, deberías irte pronto. El Xiao Lin al que usted informó ha sido capturado y será llevado ante el tribunal para ser sentenciado próximamente. ¿Está satisfecho ahora? Chen Jinjin hizo un gesto de desdén con la mano, dejando clara su intención de ahuyentarlo. Al ver esto, Gu Yan sonrió para sus adentros. Así es, así fue como se desarrolló también en la historia original. Xiao Lin fue arrestado erróneamente como el asesino. Sin embargo, en la historia original, la persona que liberó a Ma Xue de su estado de esclavitud en las sombras fue Len Qingyu. En la historia original, Xiao Lin sí cumplía con los criterios para ser sentenciado. Pero, por desgracia, después de esta noche, alguien tendría que sacarlo del apuro. Y debido a esto, Chen Jinjin tendría una gran pelea con su padre. A partir de entonces, emprendería un viaje decidido a arrestar y encarcelar a Xiao Lin. Entonces la trama se volvería vieja y familiar. Tras repetidos encuentros con Xiao Lin, Chen Jinjin descubriría sus buenas cualidades, su rectitud, su banda Di, a través de varias batallas cruciales a vida o muerte. Ella desarrollaría sentimientos por él, al darse cuenta de que no era el tipo de persona que mata indiscriminadamente. Entonces se convertiría en una de las fuerzas de combate del protagonista. La suerte que tenía la protagonista, Chen Jinjin, como personaje femenino principal, era increíblemente poderosa, con varias oportunidades, grandes y pequeñas, esperándolos en las etapas posteriores. Una vez que estas personas se fortalezcan, se convertirán en una gran amenaza. Entonces, por supuesto que estoy satisfecho. Entonces me iré. Gu Yan se levantó con una sonrisa, haciendo ademán de marcharse. Pero, intencionadamente o no, de repente se giró y dijo con cierta preocupación: pero, hermana Jinjin, he oído que Xiao Lin tiene un pasado inusual.
¿Y si alguien paga su fianza? ¿Qué debemos hacer si semejante amenaza persiste en el mundo? Al oír esto, el rostro de Chen Jingjin se ensombreció, dejó los archivos que tenía en la mano y miró a Gu Yan, diciendo con seriedad, imposible. En los casos que yo manejo, nunca se ha hablado de sacar a la gente de la cárcel, sin mencionar que Xiao Lin es solo un trabajador migrante que llegó recientemente a la ciudad de Jiangai. Incluso si tuviera contactos, me gustaría ver hasta qué punto su influencia es suficiente para sacar a este asesino de mis manos. Como oficial de policía, Chen Jingjin, naturalmente, despreciaba el mal y promovía el bien. En el caso de criminales como Xiao Lin, ella solo sentía pesar de que alguien tan joven hubiera cometido semejante delito, pero jamás ablandaría su corazón ni lo dejaría salirse con la suya por esto, así que estaba absolutamente segura de este asunto. Al oír esto, la expresión de Gu Yan también pareció relajarse. Sonrió levemente y dijo, entonces me siento aliviado, porque mi amigo todavía está en el hospital. Tenía miedo de que, después de que Xiao Lin saliera, pudiera hacerle algo irracional a mi amigo. Al fin y al cabo, mi amigo fue engañado por su acto inicialmente puro y bondadoso, un acto puro y bondadoso. Chen Jingjin frunció ligeramente el ceño al recordar la expresión de remordimiento y culpabilidad que Xiao Lin había mostrado horas antes en la sala de interrogatorios. Eso no parecía una actuación, pero entonces recordó la mirada lasciva que Xiao Lin le había dirigido al principio y su actitud inicialmente indiferente en la sala de interrogatorios. Chen Jingjin volvió a sentirse insegura. No, de todas formas va a ser sentenciado. Ya no importa si fue un acto o no, ¿verdad? Chen Jingjin negó con la cabeza. Miró a Gu Yan con cierta molestia. Esa mocosa era realmente irritante, haciéndola pensar demasiado con tan solo unas pocas palabras. ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Le guardas rencor a Xiao Lin? Sin rencor, ni siquiera lo conozco, pero casi me mata. ¿Casi te ata? Chen Jingjin se sobresaltó. Preguntó sorprendida qué pasó. Con el colgante de jade en la mano, los ojos de Xiao Lin se llenan de rabia. Gu Yan suspiró y señaló su rostro. Fui a recoger a mi amigo que estaba en el hospital para ir a trabajar, pero tan pronto como Xiao Lin me vio, apretó el puño y se abalanzó sobre mí. Apuntaba a mi cabeza. Si mi amigo no me lo hubiera impedido, probablemente no estaría aquí hablando ahora mismo. Silbido. Chen Jingjin contuvo el aliento. Según el examen del médico, incluso el puñetazo contenido de Xiao Lin casi le había roto la columna vertebral a Guan Ulen. La fuerza que pretendía usar contra Gu Yan habría sido aún mayor. Era obvio que quería matar a Gu Yan. Chen Jingjin pensó en muchas cosas a la vez. Gu Yan era el joven amo del grupo familiar Gu, y su único hijo. No parecía imposible que su estatus especial pudiera atraer a algunos asesinos. Pero si realmente querían matar a Gu Yan porque lo dejaron ir después de herir a Guan Ulen, ¿podría el atacante haber tenido algún otro propósito? Chen Jingjin frunció profundamente el ceño. ¿Era este asunto más complicado de lo que había pensado inicialmente? Pero ahora ya no importaba. Ella dejó escapar un suave suspiro y consoló a Gu Yan, no te preocupes tanto. Xiao Lin ha cometido intento de asesinato. No es tan sencillo como ir a la cárcel. Aunque Gu Yan tenía una reputación bastante mala, cuando eran pequeños, él siempre la seguía a todas partes llamándola hermana. Así que no pudo permitirse ser completamente fría con Gu Yan. Además, Gu Yan nunca le había hecho nada. Ella simplemente estaba un poco decepcionada con él. Se habían prometido convertirse en policías juntos cuando fueran mayores. Al final, solo ella aprobó el examen de la Academia de Policía, mientras que este chico faltó a clase y vivió sin preocupaciones. Gracias, hermana Jingjin. Sabía que aún te preocupabas por tu hermanito. Gu Yan suspiró aliviado, y una sonrisa de felicidad apareció en su rostro. Al ver la expresión sincera de Gu Yan, Chen Jingjin se quedó momentáneamente atónita. Sintió un poco de culpa por su actitud fría anterior. Bueno, después de todo, soy tu hermana mayor. Suspiro, aunque su reputación era mala, Gu Yan realmente no había hecho nada para perjudicar a su familia o a la sociedad. Parecía que tendría que esforzarse por corregir su personalidad aduladora en el futuro. Justo en ese momento, sucedió algo inesperado. Clic, clic, clic. Todas las luces se apagaron y, de repente, todo quedó completamente a oscuras. ¿Qué está sucediendo? Chen Jingjin se puso de pie de un salto. Miró hacia los monitores de vigilancia, que se habían apagado por completo. Su expresión cambió drásticamente. No es bueno, murmuró mientras se dirigía hacia la puerta de la sala de guardia. Al salir, le recordó a Gu Yan, quédate aquí, no salgas bajo ningún concepto. Algo puede haber pasado. Si no regreso en 10 minutos, llama a mi papá y dile que envíe refuerzos. Dicho esto, agarró su linterna y su arma reglamentaria y salió corriendo. Oh, está bien, hermana Jingjin, tenga cuidado. Gu Yan saludó con la mano, y la comisura de sus labios se curvó en un arco peligroso. Qué lástima que Chen Jingjin no pudiera verlo. En la celda, Xiao Lin seguía sumido en la duda, sin siquiera percatarse de que las luces a su alrededor se atenuaban. De repente, un escalofrío recorrió el corazón de Xiao Lin. El segundo siguiente, un ataque repentino surgió de la oscuridad. Su expresión cambió ligeramente mientras esquivaba instintivamente, escuchando solo un agudo silbido. ¡Zas!
El ataque le rozó la mejilla, dejándole una sensación de frío. Xiao Lin saltó rápidamente de la cama a la esquina de la habitación, escudriñando con cautela los alrededores. ¿Qué está pasando? Su cuerpo estaba tenso. El ataque de aquel momento parecía haber surgido repentinamente de la oscuridad. ¿Quién es? Podría ser un artista marcial. Xiao Lin sentía que algo no andaba bien. ¿Por qué parecería un artista marcial aquí? ¿Y por qué me atacaría a mí? Sobre el techo, Ma Xue colgaba boca abajo, mirando con ojos fríos a la atenta Xiao Lin. Su habilidad alcanzó un nivel aterrador en la oscuridad. Ni siquiera un gran maestro sería capaz de percibir su presencia, lo que la convierte en la habilidad perfecta para un asesinato. Abrió ligeramente la palma de la mano y de ella surgió una daga negra. Aunque Gu Yan solo le había dicho que sacara el colgante de jade del cuerpo de Xiao Lin, a juzgar por la investigación anterior, podría matar a Xiao Lin a sí mismo. Matar al joven amo del palacio del rey dragón sin duda haría que su amo la viera de otra manera. Al segundo siguiente, agarró la daga con fuerza y se abalanzó hacia abajo. Por su parte, Xiao Lin seguía en estado de máxima alerta cuando, de repente, un sentimiento le invadió el corazón. Era una sensación forjada a lo largo de años de lucha contra esos monstruos. Sin dudarlo ni un instante, Xiao Lin saltó hacia adelante. Estallido. Un ruido violento surgió del lugar donde acababa de estar. Una vez a salvo, Xiao Lin levantó la vista y vio que una figura se había estrellado contra el lugar que él acababa de ocupar. Pero rápidamente, aquella figura se desvaneció como una sombra. Sombra. El entrenamiento de Xiao Lin le permitió reaccionar con rapidez, concentrando sus sentidos para observar su entorno. Se trataba, en efecto, de un artista marcial, con una habilidad que nunca antes había visto. La tensa atmósfera en la celda parecía solidificarse en el aire. Xiao Lin podía sentir algo inusual. Sabía que no se trataba de un ataque cualquiera. Ser arrestado, que se apaguen las luces, un intento de asesinato. Fue una acción premeditada. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres matarme? Xiao Lin habló mientras observaba su entorno, pero, por desgracia, no pudo detectar la presencia de nadie. No hubo respuesta. La figura de Ma Xue apareció detrás de Xiao Lin como un fantasma, emergiendo instantáneamente de la oscuridad. Sus ojos revelaron un atisbo de crueldad mientras la daga negra se materializaba una vez más en su mano. Ella lo empujó violentamente hacia la parte posterior de la cabeza de Xiao Lin. Lo conseguí. La respiración de Ma Xue se aceleró ligeramente. Sin embargo, fue como si Xiao Lin no hubiera presentido. Justo cuando la daga de Ma Xue estaba a punto de rozarle la nuca, su cuerpo se movió bruscamente hacia un lado, evitando con éxito aquel golpe fatal. ¿Qué? Los ojos de Ma Xue se abrieron de par en par por la sorpresa. Antes de que pudiera cambiar de forma, estallido. El puño derecho de Xiao Lin se lanzó hacia atrás, una capa de luz dorada se condensó alrededor de su mano, ruido sordo. ¡Pua! El puño impactó contra el abdomen de Ma Xue. Ella tosió un chorro de sangre, con los ojos llenos de miedo, se agarró la herida y retrocedió hacia la oscuridad. Xiao Lin observó los alrededores, que una vez más se habían sumido en la oscuridad, y respondió con voz grave, no sé quién eres ni por qué quieres matarme, pero no me rendiré sin luchar. Adoptó una postura de combate, aunque no podía percibir el aura del atacante, pero ya había herido al oponente. La sangre sería el mejor medio para localizarlos. En las sombras, Ma Xue se agarró el abdomen, soportando el intenso dolor sin emitir un sonido. Sus ojos estaban llenos de miedo. De esto es capaz un gran maestro. Aunque no pueda detectar mi presencia, puede intuirla y contraatacar por instinto. Maldita sea. Justo en ese momento, una voz burlona se escuchó a través del auricular de Ma Xue. Tonto, te dije que no intentaras enfrentarte al cara a cara. En combate cuerpo a cuerpo, la velocidad de ataque de Xiao Lin es la más rápida y potente. Ahora, aténgase al plan. Aunque le cueste caro, debe obligarlo a revelar la mitad del colgante de jade, de lo contrario, puedes olvidarte de volver a ver a tu hermano. En algún momento se había restablecido el sistema de vigilancia de la prisión. Gu Yan observaba las imágenes de vigilancia desde la sala de guardia con el rostro inexpresivo. Había presenciado todo lo que acababa de suceder, y el comportamiento ridículo de Ma Xue le causó una impresión aún más profunda de ella. Una mujer arrogante. Sí. Los ojos de Ma Xue reflejaban reticencia. Mientras escuchaba la voz en su auricular, por alguna razón, una sensación de pánico se apoderó de ella. Era como si Len Qingqiu le estuviera dando órdenes. Respiró hondo, utilizando el poder de la oscuridad para sellar su herida. El olor a sangre estaba disimulado. Xiao Lin frunció el ceño, poniéndose de nuevo en estado de alerta tras haber perdido la forma de localizar al atacante. El segundo siguiente, el mismo truco de nuevo, una hoja afilada surgió repentinamente de la oscuridad. La forma de Xiao Lin parpadeó. Una luz dorada emanó de su cuerpo. Su mano derecha formó una garra, alternando entre garra de dragón y mano humana, el mismo movimiento. Sus ojos se fijaron mientras golpeaba en dirección a la hoja, gruñendo, ¿crees que caeré en la trampa 2 veces? Auge. Esplas. Se oyó un crujido seco junto con un gemido ahogado.
Fragmentos de la hoja rota volaron hacia la mejilla de Xiao Lin mientras Ma Xue salía disparada contra una esquina. Xiao Lin inclinó la cabeza para evitar la metralla, y el aura de garra de dragón en su mano se disipó. Lo siento, fallaste. Sin embargo, al instante siguiente, la hoja rota que le había rozado la mejilla cambió repentinamente de dirección y se clavó violentamente en el cuello de Xiao Lin. Sonido metálico. El aura protectora del maestro se rompió al instante. La expresión de Xiao Lin cambió mientras esquivaba rápidamente hacia un lado. Ruido sordo. Se puso en cuclillas a medias, y la mitad translúcida y atada con una cuerda de un colgante de jade con forma de cabeza de dragón salió disparada de su cuello. Xiao Lin miró los escombros incrustados en el suelo, sintiendo un temor persistente, así que el objetivo era mi cuello. Pensar que semejante ataque podría penetrar su protección de nivel maestro. ¿Podría el atacante ser también un maestro? En la sala de monitoreo, cuando se vio el colgante de medio jade, los labios de Guyan se curvaron ligeramente hacia arriba mientras cogía su teléfono y decía con calma, proceda. El segundo siguiente, van van van, todas las luces se encendieron. Por parte de Xiao Lin, justo cuando estaba a punto de investigar a su posible asesino, la repentina iluminación le deslumbró. Instintivamente la cerró durante 0,1 segundos. Y en ese 0,1 segundo, una figura vestida de negro apareció instantáneamente junto a Xiao Lin, extendiendo una mano hacia su pecho. Xiao Lin percibió el aura poderosa y, sobresaltado, se movió rápidamente para proteger su pecho. Sin embargo, el ataque cambió repentinamente de rumbo y, en lugar de eso, intentó arrebatarle el colgante de jade que llevaba Xiao Lin en el cuello. Quebrar. Con un chasquido seco al romperse la cuerda, la figura vestida de negro arrebató el colgante de jade y lo arrojó hacia una esquina. Esto no está bien. El objetivo es mi colgante de jade. Los ojos de Xiao Lin se abrieron desmesuradamente mientras ignoraba a la figura vestida de negro que estaba a su lado y corría hacia donde habían arrojado el colgante. Sin embargo, Ma Xue había estado esperando allí todo el tiempo. En el momento en que obtuvo el colgante, desapareció en la oscuridad. Xiao Lin no pudo encontrar su colgante. Se giró para mirar a la figura vestida de negro, solo para descubrir que ellos también habían desaparecido. Los ojos de Xiao Lin brillaron instantáneamente de rabia mientras golpeaba el suelo con el puño. ¡Ban! En un instante aparecieron grietas que parecían telarañas. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea todo! Esta era la primera vez desde que llegó al mundo mortal que Xiao Lin sentía un deseo tan fuerte de matar. Xiao Lin con un corazón roto. Chen Jingjing se sintió inquieta al ver la fuente de alimentación que se había activado repentinamente. Dejó la linterna y alzó su arma reglamentaria, acercándose con cautela a la sala de detención donde se encontraba recluida Xiao Lin. Hacía apenas unos instantes, había oído un fuerte ruido procedente del interior de la habitación. Al observar la sala de detención cercana, Chen Jingjing tragó saliva con dificultad y luego se movió lentamente a lo largo de la pared. El repentino apagón, seguido del fuerte ruido proveniente de la sala de detención, combinado con lo que Guyan había dicho sobre los antecedentes inusuales de Xiao Lin, a Chen Jingjing le resultaba difícil no sospechar que estos sucesos relacionados tenían algo que ver con Xiao Lin. Se apoyó contra la pared, agarrando con fuerza su arma, respiró hondo y se lanzó rápidamente hacia adelante. No te muevas. Chen Jingjing levantó su arma, apuntando hacia la sala de detención. Pero la escena que tenía antes y la dejó atónita. Vio a Xiao Lin con los ojos inyectados en sangre, con un puño golpeado contra el suelo de cemento que ahora parecía una telaraña. ¿Qué ha pasado aquí? Xiao Lin, ¿qué hiciste? Chen Jingjing no bajó su arma, sino que se puso aún más alerta. Sus ojos se movían inquietos a su alrededor, absorbiendo la caótica escena dentro de la sala de detención, como si acabara de tener lugar una feroz batalla. Al oír su voz, Xiao Lin alzó la cabeza, revelando una mirada violenta. A Chen Jingjing se le encogió el corazón. Ya había visto esa mirada muchas veces. Era la mirada de alguien que quería matar. Xiao Lin vio a Chen Jingjing apuntándole con su arma, y al ver su expresión, su humor empeoró. Si no lo hubieran arrestado y traído aquí, no se habría topado con ese misterioso grupo. No le habrían quitado su colgante de jade. Todo esto fue por culpa del error de esta mujer. Se puso de pie, mirando a Chen Jingjing con intención asesina, mientras su brazo comenzaba a brillar con una luz extraña. El corazón de Chen Jingjing dio un vuelco al ver el cambio en el brazo de Xiao Lin. ¿Qué era esto? ¿Magia? ¿Una ilusión? A pesar de todo, Chen Jingjing reprimió el miedo a lo desconocido en su corazón y regañó a Xiao Lin. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Quieres empeorar aún más las cosas? Mientras Chen Jingjing hablaba, su corazón latía tan rápido que sentía que apenas podía mantener firme el arma. La gente siempre teme a los poderes desconocidos, especialmente cuando ese poder está justo delante de sus ojos. Xiao Lin miró fijamente a Chen Jingjing, mientras su mente recordaba las enseñanzas de sus maestros en la montaña del Rey Dragón. Xiao Lin, tu poder no es para matar, sino para proteger a la gente. Debes recordar esto cuando abandones la montaña. Toma el colgante de jade con forma de medio dragón que llevas en el pecho y busca a la familia Bai para conseguir la otra mitad. Cuando las dos piezas estén unidas, podrás liderar a toda la gente del Palacio del Rey Dragón. Tú eres la clave para salvar este mundo. Encontrar la manera de controlar tu poder es tu máxima prioridad, y el Palacio del Rey Dragón te ayudará.
En un instante, Xiaolin cerró los ojos y respiró hondo. El brillo en sus manos se disipó lentamente, bajó los brazos con impotencia y agachó la cabeza, con los ojos reflejando una intensa frustración y renuencia. Frustrado por haberse permitido enfadarse con alguien del mundo mundano, se resistía porque le habían arrebatado su colgante de jade. Ese colgante se lo había dado su maestro y era el mayor secreto de su camino de cultivo. Normalmente, nadie sabría siquiera de la existencia del colgante, así que, porque esas personas parecían saber que lo llevaba puesto, maldita sea porque, ¿quién era exactamente el que lo tenía en la mira? Al ver a Xiaolin bajar las manos y retirar su intención asesina, Chen Jinjin sintió un sudor frío recorrerle la espalda, mientras recordaba lo que Gu Yan había dicho sobre los antecedentes inusuales de aquel hombre. ¿Podría ser que este joven que vino a Yangai a trabajar realmente guardara algún secreto trascendental? Justo cuando Chen Jinjin estaba a punto de investigar alguna información sobre Xiaolin, el segundo siguiente. Hermana Jinjin, ¿te encuentras bien? Una voz preocupada resonó desde fuera de la puerta. Xiaolin pareció tener una reacción instintiva, levantando la cabeza de repente. Sus ojos se fijaron con intensidad en la fuente de la voz que provenía de la puerta. Gu Yan. Xiaolin casi gritó el nombre. No podía creer que se encontraría con el otro hombre allí. La expresión de Chen Jinjin cambió y se movió para bloquear a Gu Yan. Xiaolin, ¿qué estás tratando de hacer? Este asunto terminado. Recordó las palabras que Gu Yan le había dicho antes sobre que Xiaolin quería matarlo, algo que en aquel momento no había creído del todo. Pero viendo la situación actual, no le quedó más remedio que creerlo. Gu Yan fingió palidecer, con los ojos llenos de miedo, mientras se encogía detrás de Chen Jinjin, con la voz temblorosa al hablar. Hermano Xiaolin, no tengo ningún problema contigo porque insistes en matarme. ¿Es solo porque desapruebas que recoja a la hermana Ulen? Xiaolin miró a Gu Yan, asustado y presa del pánico, y aunque sintió una sensación de satisfacción en su corazón, esto no pudo disipar la ira en su corazón. Cállate. Engañaste a Ulen y me hiciste lastimarla, lo que provocó este malentendido. Claramente eres un sinvergüenza. Alguien como tú que se queda al lado de Ulen debe tener algún motivo oculto. Al oír estas palabras, Chen Jinjin frunció ligeramente el ceño. Había pensado que debía haber algún problema grave que hiciera que Xiaolin quisiera matar a Gu Yan, pero por lo que se veía, parecía más bien una pelea de enamorados. En ese momento, perdió toda simpatía y compasión por Xiaolin. Querer matar a alguien por algo así, esa persona merecía cualquier castigo que recibiera. Al oír estas palabras, Gu Yan fingió reprimir su miedo, mientras sus ojos se volvían cada vez más decididos. Se acercó a Chen Jinjin, mirando sin temor a Xiaolin, como si el otro hubiera dicho algo ridículo. La voz de Gu Yan también se elevó ligeramente, sin mostrar rastro de su anterior debilidad. ¿Motivo? Sí, tengo un motivo. Mi motivación es ayudar a la hermana Ulen a sobrellevar su carga. ¿Sabíais que su madre está hospitalizada? ¿Sabíais que los gastos médicos diarios son astronómicos? ¿Sabías que la hermana Ulen tiene 4 trabajos al día? ¿Sabíais que, debido a esto, sus capacidades físicas se han deteriorado hasta ser inferiores a las de una persona normal? No sabes nada. Solo eres un joven ignorante que acaba de llegar a la ciudad de Yangai. Además de usar los puños para matar y herir a la gente aquí, ¿qué más puedes hacer? La madre de la hermana Ulen fue mi maestra, por eso estoy ayudando a la hermana Ulen y a ti. Además de llevar a Ulen, que ya tiene dificultades para llegar a fin de mes todos los días, al hospital. ¿Qué más has hecho para ayudarla? No sé qué he hecho para provocar este malentendido, pero, sí sé una cosa. Gu Yan respiró hondo y miró hacia Ulin con burla. La gente debería estar agradecida. Yo estoy agradecida con la madre de la hermana Ulan por haberme enseñado, así que ayudo a su hija. Y tú, hermana Ulen, encontraste un lugar donde quedarte, pero le pagaste su amabilidad con enemistad, haciéndole daño. ¿Acaso visitaste a Ulen en el hospital? Incluso yo cubrí los gastos médicos. ¿Qué has hecho tú? Ah, claro. Gu Yan miró con decepción hacia Ulin, cuyo rostro palidecía gradualmente. He oído que has matado a varias personas más, provocando que familias enteras se destrocen. Alguien como tú, Gu Yan. No digas nada más. Chen Jinjin, al ver que el cuerpo de Xiaolin comenzaba a temblar, impidió que Gu Yan continuara. Temía que él pudiera decir algo más que provocara aún más al hombre. Al oír esto, Gu Yan respiró hondo, como si estuviera furioso por las acciones de Xiaolin. Suspiró, incluso en el hospital, la hermana Ulen me lo contó. No es que te odie, dijo que eres buena persona, que la habías ayudado antes. Pero yo ya había llamado a la policía antes de que ella dijera eso. Quería retirar la denuncia, pero jamás esperé que hicieran algo así en Tianyi Pharmaceuticals. Xiaolin, realmente me has decepcionado tanto a mí como a la hermana Ulen. Auge. Mientras se pronunciaban estas palabras, la mente de Xiaolin se quedó en blanco al instante. La ira que sentía en su corazón fue superada por un remordimiento infinito. Ruido sordo. Cayó de rodillas, con la mirada perdida. ¿Qué he hecho? Sin utilizar ninguno de sus poderes cultivados, golpeó repetidamente el suelo con ambos puños, provocando que sangraran profusamente. Los ojos de Xiaolin estaban enrojecidos y las lágrimas corrían por su rostro. Sollozó ahogándose. Incluso al final, la hermana Ulen seguía creyendo en mí y seguía hablando bien de mí. Pero yo hice esas cosas. Bajo el doble golpe de perder su colgante y herir a Wan Ulan, grieta.
Fue como si algo se hubiera roto en pedazos, y un fragmento de hueso quedó enterrado para siempre en el corazón de Xiao Lin. Al presenciar esta escena, Chen Jingjing cerró los ojos y suspiró, bueno, que seas una mejor persona en tu próxima vida. Pero lo que nadie notó fue que la expresión de enfado que Gu Yan había mostrado anteriormente se desvaneció gradualmente en ese momento. En cambio, mostró un rostro extremadamente feroz. Jade del Rey Dragón. El incidente había terminado, y Chen Jingjing había pedido refuerzos y explicado la situación. Aunque la sala de detención quedó destruida, Xiao Lin permaneció allí. En esta ocasión, se asignaron varios agentes de policía más para custodiarlo. Tenía la mirada perdida y no respondía a nadie que le hablara. Afuera de la comisaría, Chen Jingjing miró a Gu Yan con un matiz de reproche. ¿No te dije que esperaras en la sala de guardia? ¿Qué habría pasado si hubiera habido peligro? Gu Yan negó con la cabeza al oír esto, frotándose la nuca con timidez mientras sonreía y decía, pero eres mi hermana, y me preocupaba que tú también pudieras estar en peligro. Este niño. Chen Jingjing se sintió conmovida y recuperó la buena impresión que tenía de Gu Yan. Parecía que los rumores que circulaban eran, en efecto, solo eso, rumores. Puede que su hermano pequeño, al que había visto crecer, fuera un poco travieso, pero su naturaleza seguía siendo bondadosa. Ella sonrió levemente y le revolvió el pelo a Gu Yan. Lo entiendo. Es tarde, deberías irte a casa ahora. Muy bien, hermana Jingjing, tú también ten cuidado. Tras ver a Gu Yan subirse al coche que vino a recogerlo y marcharse, Chen Jingjing finalmente se sintió aliviada y entró en la comisaría. Pensó en la actitud sincera y amable de Gu Yan y sonrió levemente. Este chico no es tan malo como dicen los rumores. En el coche en movimiento, el olor a sangre impregnaba el interior. Siseo, aquí, esto es lo que querías. Tos. La visión de Ma Xue estaba borrosa. Se agarró la herida, soportando el intenso dolor mientras abría la mano. Se muestra la mitad de un colgante de jade con forma de dragón. Al ver esto, las comisuras de los labios de Gu Yan se curvaron ligeramente. Lo tomó y lo observó. El jade era cristalino. Aunque solo era la mitad, aún se podía sentir el poder que ocultaba en su interior. Por ejemplo, ahora mismo, mientras Gu Yan lo sostenía en su mano, todo su espíritu parecía elevarse gradualmente, y un torrente de energía pura surgió dentro de su cuerpo. Muy bien. Gu Yan sonrió con satisfacción. Un destello de luz brilló en sus ojos. Esta mitad del colgante de jade se llamaba Jade del Rey Dragón. Era el mayor tesoro del Palacio del Rey Dragón. Según la leyenda, el jade del Rey Dragón podía mejorar la comprensión y la velocidad de cultivo, además de resistir todo tipo de encantamientos. Quien obtuviera el jade del Rey Dragón completo podría liderar todo el Palacio del Rey Dragón. Sin embargo, debido a una gran batalla, el Rey Dragón Jade se partió en dos mitades. Una mitad estaba en manos del antiguo maestro del Palacio del Rey Dragón, mientras que la otra mitad la conservaba la familia Bai. Gu Yan recordó en su mente la trama de la historia original. Según la historia, la familia Bai pagaría la fianza de Xiao Lin al día siguiente y le presentarían a su hija mayor, Bai Qionglan. El propósito era doble. Primero, permitir que los dos se conocieran, con la esperanza de que esto condujera a un matrimonio feliz. En segundo lugar, según las reglas, si Xiao Lin quisiera obtener la otra mitad del colgante de jade, tendría que pedir la opinión de la persona involucrada. Y ahora, esa pieza de jade con poder purificador estaba, casualmente, en manos de la hija mayor de la familia Bai, Bai Qionglan. Gu Yan jugueteaba con el colgante de jade que tenía en la mano, con una mirada algo traviesa. El Palacio del Rey Dragón no reconoce a las personas, solo al colgante de jade. El momento en que las dos mitades del colgante de jade se combinan para formar una pieza completa, el Palacio del Rey Dragón reconocería a su amo. ¿No era esta también una forma de arrebatarle al protagonista su encuentro fortuito? El jade del Rey Dragón sería de gran ayuda para Xiao Lin, por lo que debía obtenerlo. Al pensar en esto, Gu Yan sonrió al viejo Gao, que conducía delante, y dijo, «Viejo Gao, ¿qué opinas de la fuerza de Xiao Lin?» El viejo Gao había llegado antes a la comisaría, y fue él quien atacó a Xiao Lin vestido de negro. Al oír esto, el viejo Gao guardó silencio por un instante. Un atisbo de solemnidad apareció en sus ojos mientras decía con voz grave, muy fuerte, «Este joven es más fuerte que yo». Si no fuera porque Gu Yan le dijo por el Orikiller que le arrojara el colgante de jade a la mujer llamada Ma Xue que estaba en la esquina, no podía imaginar lo que se habría sentido al ser golpeado por Xiao Lin a tan corta distancia. Se trata, sin duda, de un joven héroe. Pero lo más importante, el viejo Gao se concentró en conducir, con un tono algo serio, «Joven amo, ¿sabe usted algo sobre artistas marciales?» Desde el momento en que Gu Yan hizo los arreglos necesarios para que él viniera a arrebatar el colgante de jade, el viejo Gao había presentido algo. Su joven amo parecía saber mucho. Al oír esto, Gu Yan se encogió de hombros y preguntó a su vez, como el joven maestro más importante de la ciudad de Yangai, ¿por qué no lo sabría? El viejo Gao se rió al oír esto, el joven amo tiene razón. Pero joven amo, será mejor que eche un vistazo a esa mujer que tose sangre, parece estar en estado crítico. Gu Yan miró a Ma Xue,
que estaba a su lado, con los ojos cerrados, el rostro pálido y la respiración débil. Negó con la cabeza con impotencia. Ella sí que sabe cómo causar problemas. Si hubiera seguido su plan, no habría resultado tan gravemente herida. Ve al hospital. Justo cuando Gu Yan empezó a hablar, Ma Xue le agarró el brazo, luchando por abrir los ojos, y dijo débilmente, no puedo ir. El verdadero chi entró en el cuerpo, los métodos del mundo mundano no funcionarán. En las batallas entre artistas marciales, el mundo mundano solo podía tratar las heridas externas, mientras que el verdadero chi que afectaba al cuerpo requería métodos diferentes. Gu Yan frunció el ceño. ¿A dónde quería ir entonces? No podía ser a casa de Len Qingyu, ¿verdad? Eso no serviría. Sería mejor que muriera aquí antes que ir a casa de Len Qingyu. Al segundo siguiente, Ma Xue soportó el intenso dolor y dijo, ve al restaurante de té. Oh, ese lugar. Gu Yan le dijo a Olga Wu con expresión impasible, conduce hasta el canal de Yangai. Sí, joven amo. Poco después, el coche se detuvo lentamente en una calle con poca gente. Gu Yan hizo un gesto con la barbilla, sal de aquí. Si es necesario, puedes arrastrarte el resto del camino. No quería revelar su verdadera relación con Ma Xue tan pronto. Tampoco se atrevió a apostar a que los demás miembros de la organización nocturna guardarían su secreto. Al oír esto, Ma Xue apretó los dientes y abrió la puerta del coche. Salió del vehículo con dificultad y dolor. Al cerrar la puerta del coche, la ventanilla bajó. Gu Yan dijo rotundamente, consideren que la primera tarea está cumplida. Antes de que Ma Xue pudiera decir nada, la ventanilla se subió y el coche arrancó. Ma Xue observó el coche que se alejaba y negó con la cabeza. Hizo todo lo posible por mantenerse alerta. Quedan 4 tareas más. Hermano, espérame, tu hermana te encontrará seguro. La llamada de Shen Woner. Aunque Gu Yan había dicho que podía arrastrarse de vuelta el resto del camino, debido a la gravedad de sus heridas, se desplomó en la entrada de la organización nocturna. En el último momento antes de perder el conocimiento, lo único que tenía en mente era, este tipo, ¿por qué me dejó tan lejos? De regreso, Gu Yan arrojó el colgante de jade a su espacio del sistema, que era el método más seguro y confiable. Este sistema de almacenamiento era una característica que había descubierto hacía poco tiempo, con capacidad infinita para guardar cualquier cosa. Era una función bastante útil. Al observar el paisaje que pasaba fugazmente por la ventanilla del coche, la mirada de Gu Yan se tornó extremadamente serena. La mitad del jade del Rey Dragón estaba ahora en su poder, pero la otra mitad tendría que esperar. Salvo imprevistos, Xiaolin sería puesta en libertad bajo fianza mañana por la mañana y llevada con la familia Bai. Desde luego, no podía ir allí precipitadamente en ese momento. Sin embargo, a Gu Yan se le ocurrió algo interesante. En la historia original, la familia Bai en realidad no conocía a Xiaolin, solo reconocieron al Rey Dragón Jade. En cuanto a por qué irían a rescatar a Xiaolin, naturalmente, se debió a las maquinaciones del antiguo maestro de Palacio del Rey Dragón, quien había enviado una carta a la familia Bai hacía mucho tiempo. La carta decía que tenía en mente a un joven llamado Xiaolin, que llegaría a Yangai dentro de poco. Fue precisamente por esta carta que el jefe de la familia Bai creyó que Xiaolin sería el futuro maestro del Palacio del Rey Dragón. Sobre todo cuando vieron la mitad del jade del Rey Dragón en el cuerpo de Xiaolin, esto confirmó aún más dicha idea. Por eso intentaron hacerse amigos de él. Sin embargo, ahora que Xiaolin ya se había apoderado del jade del Rey Dragón que llevaba en su cuerpo, se preguntaba cómo se desarrollaría la trama a continuación. Solo pensarlo la hizo esperarlo con ansias. Una leve sonrisa curvó los labios de Gu Yan. En ese momento, zumbido el teléfono de Gu Yan empezó a vibrar. Lo cogió y vio que era un número desconocido. Estaba a punto de colgar, pero entonces se le ocurrió algo. Entonces ella respondió. El segundo siguiente, se escuchó una voz femenina compleja, que sonaba como si se hubiera resignado al destino. Gu Yan, es Shen Woner. En la casa de la familia Shen. Shen Woner estaba sentada al borde de la cama, con los ojos cansados. El impacto de que los guardias de seguridad de su empresa hubieran matado a varias personas había sido demasiado grave. Esto provocó pánico y confusión innecesarios entre los empleados, que apenas habían comenzado a confiar en ella. No había otra opción. Ahora solo quería resolver rápidamente el problema de la bancarrota de la empresa. Por su parte, Gu Yan pensó para sí mismo que finalmente había llegado. No pudo evitar sonreír y preguntó, ¿qué asunto tiene la señorita Shen conmigo? Como si lo hiciera deliberadamente, Gu Yan preguntó, ¿por qué no usaste tu número anterior para llamarme? Por su parte, Shen Woner, al oír las palabras algo sarcásticas de Gu Yan, apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lástima y su voz se volvió baja. Gu Yan, tienes que ser así. En el pasado, tanto en tono como en expresión, Shen Woner siempre había sido superior a Gu Yan, pero ahora su tono parecía increíblemente débil. Está bien, hablemos de asuntos serios. Tú, ven a mi casa a buscarme mañana. Gu Yan pensó un momento y dijo, resuelve el asunto antes del mediodía y actúa con sinceridad. Al oír esas palabras, Shen Woner se mordió el labio, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de vergüenza e ira. Pero al final, como resignada a su destino, bajó la mano débilmente y suspiró, lo entiendo. Clic,
el teléfono se cortó. Shen Woner permaneció sentada junto a la cama durante un largo rato, mirando fijamente por la ventana con la mirada perdida. Finalmente, se levantó y caminó hacia el armario. Comenzó a rebuscar entre su ropa. Tomó con disimulo una prenda de lencería cara, mirando la ropa que solo se atrevía a usar en casa. Shen Woner finalmente no pudo evitar romper a llorar. Se aferró con fuerza a la ropa, pensando en la fría actitud de Guyan, y murmuró con voz afligida: ¿por qué? ¿Por qué me tratas así? Antes no eras así. Por su parte, Guyan, tras colgar el teléfono, le dijo al viejo Gao: mañana, pídele a la tía que me ayude a comprar algunos víveres. Además, viejo Gao, por favor, deja a Liner aquí. Hace tiempo que no cocino para King Yu. Mañana terminaré pronto con el asunto de Shen Woner. Luego, antes del mediodía, iré a casa de la familia Len para preparar el almuerzo para nuestro King Yu. Delicioso. El viejo Gao se concentró en conducir, y al oír esas palabras pareció querer decir algo, pero se contuvo. Había escuchado la voz de Shen Woner por teléfono. Al parecer, ella vendría mañana a la casa de la familia Gu para buscar al joven amo. El viejo Gao pensó: ¿será posible que el joven amo haya vuelto a adoptar su personalidad de perrito faldero de Shen Woner? Pero negó con la cabeza. No importaba, solo era el guardaespaldas del joven amo. ¿Para qué preocuparse tanto? Entonces dijo: entendido, joven amo. Tras una pausa, el viejo Gao comentó: debería pedirle a mi tía que me traiga la compra directamente a casa. ¿La casa? Guyan se quedó atónito, se rió entre dientes y dijo: no hay nadie en casa para comer, voy a cocinar para King Yu al mediodía, solo tengo que pedir que le envíen los víveres. Esta vez le tocó al viejo Gao quedarse atónito. Abrió la boca y dijo: entendido, joven amo. Silbido. El joven amo es realmente impredecible. Restaurante de té de la organización nocturna. En un espacio subterráneo a 5000 metros bajo tierra. En una habitación de hospital completamente blanca. Qué inútil es resultar herido tan gravemente por un joven artista marcial. Si el maestro me hubiera enviado en aquel momento, probablemente ese joven maestro del palacio del rey dragón ya habría sido manipulado para suicidarse. Bai Lien se cruzó de brazos, mirando burlonamente a Ma Xue, que yacía en la cama del hospital con las heridas vendadas. Ma Xue permaneció en silencio. Tenía múltiples heridas por todo el cuerpo, y sus órganos internos también habían sufrido graves daños por el impacto constante de ese chi verdadero dorado. Si se tratara de una persona común y corriente, ya habría muerto muchísimas veces. ¿Qué pasa? ¿Te he tocado la fibra sensible? ¿Es por eso que no me hablas? Bai Lien mostró una expresión provocativa. Sin embargo, Ma Xue seguía sin hablar. Al ver esto, Bai Lien borró su sonrisa e hizo un puchero. Si no quieres hablar, no hables. Si no fuera porque sentí tu aura y te salvé, habrías muerto. Al oír estas palabras, Ma Xue finalmente mostró alguna reacción. Giró la cabeza, mirando a Bai Lien sin expresión, y dijo: gracias. Bai Lien claramente no esperaba que esta mujer le diera las gracias, e inmediatamente se sintió un poco incómodo. ¿Sabes cómo dar las gracias? Bueno, eso es bueno. Esta joven no es lo que... Sin embargo, si el amo te hubiera enviado en ese momento, probablemente no habrías podido regresar arrastrándote. Bai Lien levantó lentamente un signo de interrogación, su rostro se tornó extremadamente desagradable. Jeje, realmente te odio, mujer. En este momento, el gerente de la tienda, de mediana edad y con gafas de sol, se acercó y tosió levemente. Está bien, dejen de discutir. No esperábamos que el joven maestro del Palacio del Rey Dragón tuviera una fuerza de nivel maestro. Este asunto ya ha sido comunicado al capitán. En cuanto a Ma Xue, el gerente de la tienda hizo una pausa y luego dijo: el maestro dijo que vayas a su casa mañana, ella te ayudará a recuperarte de tus heridas. Al oír esto, la expresión de Ma Xue se congeló, luego asintió, con un tono algo conmovido y autocrítico: de acuerdo. Bai Lien, por otro lado, parecía un poco escéptico y murmuró: la misión se completó en un desastre, y aún así ella sigue siendo la favorita del maestro, realmente no lo entiendo. Se encogió de hombros y se marchó negando con la cabeza. En la casa de la familia Leng, el rostro de Leng Qingqiu estaba frío. Realmente no esperaba que aquel joven maestro del Palacio del Rey Dragón fuera un experto de nivel maestro. Era comprensible que Ma Xue perdiera. Parecía que el objetivo debía modificarse ligeramente. Sin embargo, ¿por qué estaba involucrado Guyan? Según la investigación realizada por sus subordinados, Xiaolin realmente conocía a Guan Nunen. ¿Y fue porque Guyan llamó a la policía que lo arrestaron y lo metieron en prisión? Leng Qingqiu frunció ligeramente el ceño. Xiaolin tenía una fuerza de nivel maestro y fue arrestado porque Guyan llamó a la policía. Era inevitable que pudiera desarrollar algún deseo de venganza. Aunque el mayordomo que seguía a Guyan tenía una fuerza decente, pero podría no estar siempre con Guyan. Si Guyan fuera emboscado y atacado por ese Xiaolin, sería terrible. No. Ella no podía permitir que algo así sucediera. Por supuesto, no fue por ninguna preocupación por la seguridad de Guyan ni nada por el estilo, sino simplemente porque Guyan era, después de todo, una sirvienta que la atendía. Naturalmente, no podía permitir que le pasara nada. Al fin y al cabo, cocinaba de maravilla. Ahora que lo pienso. Leng Qingqiu apoyó la cara en su libro, algo distraída. Guyan no había dicho si vendría mañana. Era un tipo realmente problemático. Le deseamos un futuro próspero,
presidente Shen. Al día siguiente, en la residencia Gu, un Porsche blanco se detuvo frente a la puerta principal de la casa de la familia Gu. Shen Won-er, vestida con un abrigo negro, salió con tacones altos. Contempló la mansión que tenía delante con una expresión compleja. Gu Yan era el heredero más rico y prominente de la ciudad de Jiangai. Quizás estar con él no sería tan mala idea después de todo. Además, teniendo en cuenta lo mucho que Gu Yan la quería antes, probablemente la trataría bien después del matrimonio. Shen Won-er dejó escapar un suave suspiro, con expresión sombría. Las cosas habían llegado a este punto, y era evidente que ya había tomado una decisión antes de venir. Con sentimientos encontrados, Shen Won-er entró en la residencia. Mientras tanto, en la comisaría de policía de la ciudad de Jiangai, golpe, Chen Jingjing irrumpió en la oficina del jefe, golpeando la mesa con la mano mientras gritaba: ¿Qué clase de broma es esta? Es un asesino, ¿entiendes? ¿Cómo pudiste dejarlo ir así? Al ver su reacción, Chen Guoping dejó escapar un pequeño suspiro. Comprendía la ira de su hija, pero había demasiadas cosas en este mundo que escapaban al control de la gente común. Por ejemplo, nunca imaginó que Xiao Lin resultaría ser un artista marcial del antiguo mundo de las artes marciales. La idea de que su hija hubiera arrestado a un individuo tan peligroso, fuera del alcance de la ley convencional, le produjo escalofríos. En ese momento, un hombre con un uniforme blanco inmaculado y gafas, de pie junto a Chen Guoping, dijo con una sonrisa: «Señorita Chen, por favor, intente calmarse. El señor Xiao tiene un estatus especial, y nuestros peritos profesionales han determinado que las muertes en Tianhe Pharmaceuticals no fueron causadas por Xiao Lin». Chen Jingjing se volvió hacia quien hablaba, frunciendo el ceño. «¿Quién eres?». El hombre parecía llevar el uniforme de alguna organización, con una insignia dorada prendida en el pecho. Disculpen que no me haya presentado. Aquí tienen mi identificación. El hombre de las gafas ajustó las lentes y le entregó sus credenciales a Chen Jingjing. Chen Jingjing lo tomó con el ceño fruncido, aunque su expresión cambió rápidamente a una de sorpresa. La insignia indicaba claramente: miembro del Departamento de Investigación de Acciones Especiales de Huaxia, Baiyun. Chen Jingjing jamás había oído hablar de ese departamento. Devolvió la placa con expresión de desconcierto. ¿Qué clase de departamento es este? Nunca he oído hablar de él. Baiyun negó con la cabeza y dijo crípticamente: esta es una organización que opera fuera de los límites de la ley convencional, separada del mundo ordinario. Por supuesto, señorita Chen, usted no es una de nosotros, así que no necesito decir nada más. Pero tu padre sabe de estas cosas, así que si tienes preguntas, puedes consultarle, siempre y cuando esté dispuesto a responder. Tras hablar, Baiyun se volvió hacia Chen Guoping, cuya expresión era compleja. «Bueno, jefe Chen, me llevaré a ese hombre conmigo ahora». Dicho esto, Baiyun se dirigió hacia la puerta. Chen Jingjing, naturalmente, no estuvo de acuerdo y estaba a punto de detenerlo cuando Chen Guoping la reprendió severamente. Jingjing. Chen Jingjing se sobresaltó, y en ese instante de vacilación, Baiyun ya se había marchado. Se volvió hacia Chen Guoping con incredulidad y le preguntó: «Papá, ¿de verdad confías en esta misteriosa organización?». Suspiro. Chen Guoping dejó escapar un suave suspiro. Se puso de pie y se acercó a la sorprendida y frustrada Chen Jingjing, dándole una palmada en el hombro con una expresión compleja. «Jingjing, deja de intentar atrapar a Xiao Lin. Él no es una persona común y corriente, y esa organización es una entidad estatal oficial. Incluso si Xiao Lin es culpable, ellos serán quienes se encarguen del asunto». Al escuchar esto, Chen Jingjing apretó los puños con fuerza. Recordó las palabras de Gu Yan de la noche anterior. «Hermana Jingjing, he oído que Xiao Lin tiene un pasado extraordinario. ¿Qué pasaría si alguien consiguiera su liberación?». Ella había prometido que algo así jamás sucedería. Maldita sea. El rostro de Chen Jingjing era indescifrable mientras asentía. «Entendido, jefe Chen». Al parecer, Gu Yan ya sabía algo. Necesitaría encontrar un momento para hablar con él. En la residencia Gu Yan, vestida con una bata de baño, bajó las escaleras con pereza. Enseguida vio a Shen Won-er, de pie de forma un tanto incómoda en la recepción de la primera planta, vestida con su abrigo negro. Una leve sonrisa apareció en sus labios. «¿A qué debo el placer de la visita de la señorita Shen?». Este tipo. Shen Won-er se mordió el labio mientras veía a Gu Yan acercarse con una expresión traviesa. Habló en un tono suave y sumiso: «Tianhe Pharmaceuticals es el trabajo de mi vida. ¿Qué hace falta para que me dejes en paz?». Gu Yan se detuvo frente a Shen Won-er, mirándola fijamente, sus ojos recorriendo descaradamente su cuerpo. «¿Cómo? Ya te lo he dicho. Primero, paga la deuda que tu hermano tiene conmigo». No está mal, y además tiene buena figura. No me extraña que Xiao Lin estuviera tan fascinado. Ahora solo necesito que Shen Won-er beba la poción de destrucción del cultivo, y la mitad de mi plan estará completado». Al ver la mirada de Gu Yan, Shen Won-er creyó comprender sus intenciones. Se mordió el labio ligeramente, colocando la mano sobre los botones de su abrigo, con la voz temblorosa: «No tengo dinero». Gu Yan asintió con la cabeza, comprendiendo. «¿No tienes dinero?». Bueno, eso no es problema». Su voz se apagó,
con el rostro congelado. Xian Goner había comenzado a desabrocharse lentamente los botones del abrigo, dejando entrever un ligero tono rosado. Xian Goner apartó la mirada, con el rostro enrojecido y la voz temblorosa. Esta es mi primera vez. Cuando te dije antes que estaba demasiado ocupado con mi carrera para tener citas, no estaba mintiendo. ¿Qué está haciendo esta mujer? La expresión de Guyan se volvió fría, y su mirada, teñida de burla. Al ver la falta de respuesta de Guyan, Xian Goner se sintió confundido. ¿Acaso no era esto lo que siempre había deseado? Pensando esto, Xian Goner levantó la vista tímidamente, pero le pareció que la expresión de Guyan era totalmente indiferente, como si la exquisita mujer que tenía delante no fuera más que un trozo de carne etiquetado como humana. Guyan había perdido el interés en la farsa. Su voz, fría e indiferente, llegó a los oídos de Xian Goner. Vuelve a ponerte la ropa. Pum, pum. Por alguna razón, el corazón de Xian Goner comenzó a acelerarse y su expresión palideció considerablemente. Se abrochó el abrigo a toda prisa, agarrándose con fuerza al cuello, mientras su cuerpo temblaba ligeramente. Tenía que admitir que esta versión de Guyan la asustaba. Espera aquí, dijo Guyan con voz inexpresiva. Xian Goner estaba a punto de asentir con la cabeza en respuesta, pero Guyan ya se había marchado. Un momento después, Guyan regresó con 2 copas de vino. Le ofreció uno a Xian Goner. Ella lo tomó, con expresión confusa. Guyan la miró con expresión asustada y dejó escapar un suave suspiro. Xian Goner, una vez me gustaste mucho, así que te di todo lo que tenía sin reservas. Pero ahora me doy cuenta de que eso no era amor. Era solo la terquedad de la juventud, y mi deseo de tenerte no era más que un capricho infantil. Ambos ya hemos superado esa edad, y pronto me voy a comprometer. Su empresa volverá a la normalidad después de hoy, y no les pediré ni a usted ni a su hermano que devuelvan el dinero. Tómate esta copa de vino y dejémonos en paz. Dicho esto, Guyan sonrió, como aliviada, y dijo, le deseo todo lo mejor en su futuro, señorita Shen. Mientras sus palabras se desvanecían, el silencio se apoderó de ellos. Zumbido. Xian Goner sintió que su mente se quedaba en blanco. Comprometido. Xian Goner se quedó allí, atónito, al ver la expresión de alivio de Guyan frente a ella. Por alguna razón, su corazón comenzó a dolerle terriblemente. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Yo creo que he perdido algo muy importante. Fuerza de Corrección Mundial. Xiao Lin se reúne con Xian Goner. Compromiso. ¿Te vas a casar? Xian Goner preguntó con cierta expresión inexpresiva. Por alguna razón, cuando escuchó a Guyan anunciar su inminente compromiso en ese tono, sintió un dolor intenso en el corazón. Ella no creía que le gustara Guyan, así que, porque se sintió tan molesta al enterarse de que él estaba rehaciendo su vida y a punto de comenzar un nuevo capítulo. Guyan asintió, con una leve sonrisa en los ojos. Así es una buena chica. Veo. Xian Goner guardó silencio por un instante. Miró la copa de vino que tenía en la mano y vio reflejado en el vino tinto su propio rostro lleno de tristeza. Agarró el vaso con fuerza y levantó la cabeza, forzando una sonrisa. Te deseo felicidad. Mientras Xian Goner decía esto, sintió que su corazón se retorcía de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? A ella no le gustaba Guyan. ¿Por qué sentía tanta agonía, tanta tristeza? ¿Por qué estaba tan desconsolada? Guyan brindó con ella. Espero que tú también encuentres a tu verdadero amor. Tomó un pequeño sorbo. Xian Goner soltó una risa amarga para sus adentros ante sus palabras, luego levantó su copa y se la bebió de un trago. Lo que Xian Goner no notó fue que, cuando terminó su bebida, una mirada extraña apareció en los ojos de Guyan. Xian Goner no solía beber, pero ahora, debido a las preocupaciones que la atormentaban, se había bebido la copa de vino tinto de un solo trago. Su rostro se enrojeció al instante, se recompuso y respiró hondo. Las cosas que veía se volvieron borrosas y volvió a llorar. Bajó la cabeza y comenzó a sollozar en voz baja. Lo siento, me equivoqué antes. Miró a Guyan a través de sus lágrimas y preguntó con voz ahogada, ¿podemos volver a como eran las cosas antes? Guyan no dijo nada, solo sonrió. Al no obtener la respuesta que esperaba, la luz en los ojos de Xian Goner se apagó por completo. En ese momento, se dio cuenta de que no era que Guyan no pudiera dejarla ir, sino que ella no podía dejar ir a Guyan. Ella lo lamentó muchísimo, de verdad lo lamentó. Dejó la copa de vino, se secó las lágrimas, respiró hondo y forzó una sonrisa. De acuerdo, lo entiendo. Sin embargo, bajo esa sonrisa, el corazón de Xian Goner bullía de arrepentimiento y tristeza. Ella realmente había cometido un error. Xian Goner abandonó la residencia Gu con el corazón apesadumbrado. Gaien tenía los ojos enrojecidos y todo lo que veía estaba borroso. El alcohol comenzaba a afectarle, haciendo que sus pasos fueran inestables. Xian Goner se tambaleó hacia su porche. Al mismo tiempo, un coche negro fabricado con materiales especiales se acercaba desde la distancia. Eres Xiao Lin, ¿verdad? Yo soy Bai Jun. Si no me equivoco, tu fuerza debería estar al nivel de un gran maestro en sus inicios. Bai Jun estaba sentado al fondo, sonriendo mientras miraba hacia Xiao Lin, que permanecía en silencio y con el rostro sombrío. Al mismo tiempo, se sentía algo desconcertado. ¿Era este hombre batido realmente el próximo heredero del palacio del Rey Dragón? Aunque su fuerza no era mala, ¿podría alguien con ese temperamento llegar realmente lejos? Antes de ir a buscar a Xiao Lin, Bai Jun ya había investigado toda la situación.
cuando se enteró de que Xiaolin había sido arrestada debido a una rivalidad amorosa, se sintió sumamente decepcionado. Después de todo, admiraba profundamente al antiguo maestro del Palacio del Rey Dragón, por lo que tenía grandes expectativas puestas en el sucesor elegido por esa figura legendaria. ¿Quién hubiera pensado que la actuación de esta persona sería tan decepcionante? Xiaolin escuchó las palabras del hombre que estaba a su lado, pero no entendió por qué ese hombre quería llevárselo. Lo único que sabía era que no tenía ganas de lidiar con nada de eso en ese momento. Xiaolin apretó los puños con fuerza, y su expresión se tornó extremadamente dolorosa. Su mente no dejaba de repetir lo que Gu Yan le había dicho. Alguien como tú, alguien como yo. Xiaolin cerró los ojos. Tu fuerza no está hecha para lastimar a los demás. Se sentía terriblemente culpable. Si pudiera, iría ahora mismo al hospital a visitar a Guan Ulen. De repente, parecía presentir algo, y de repente levantó la cabeza para mirar por la ventana. Vio una figura inesperada apoyada contra el coche, con los hombros temblorosos, lo que sugería que estaba llorando. Shen Woner. El corazón de Xiaolin dio un vuelco. Gritó apresuradamente: «Detengan el coche». Bai Yun frunció el ceño. ¿Detener el coche? ¿Qué dices, Xiaolin? Estoy a punto de llevarte a... Antes de que pudiera terminar de hablar, Xiaolin lo miró con ojos suplicantes. Por favor, he visto a alguien muy importante para mí. Después de resolver esto, cooperaré con lo que usted quiera. Bai Yun guardó silencio. Se ajustó las gafas, echó un vistazo a la hermosa figura que se veía por la ventana y sonrió. De acuerdo. Mientras tanto, con Shen Woner, debido a los efectos del alcohol, sumados a la depresión y la tristeza en su corazón, comenzó a sollozar allí mismo, junto al capó del coche. Y en este momento, jefe, ¿estás bien? Una voz familiar llegó a los oídos de Shen Woner. Se sobresaltó, girando la cabeza para ver al guardia de seguridad que había contratado de pie detrás de ella. La miraba con preocupación en los ojos. En ese instante, una calidez la invadió. Se secó las lágrimas y negó con la cabeza: «No es nada». «¿Qué haces aquí?». Esta era también la primera vez que Xiaolin veía a Shen Woner así. Tenía la cara enrojecida por haber bebido. Su voz incluso tenía un matiz coqueto, lo que le hizo tartamudear. Yo fui liberado sin cargos». «Jefe, ¿qué hace usted aquí?». Al oír esto, Shen Woner recordó lo que Gu Yan había dicho. Al ver a la nerviosa Xiaolin, Shen Woner negó con la cabeza y sonrió. «¿Sabes conducir?». Xiaolin asintió repetidamente. «Sí, lo aprendí en la montaña». «¿La montaña? ¿Qué clase de lugar extraño es ese?». «Un lugar llamado Montaña del Rey Dragón». «Muy bien, llévame de vuelta a la empresa». Shen Woner interrumpió a Xiaolin y le entregó las llaves del coche. Al tomar las llaves, su mano rozó brevemente la de Shen Woner, lo que provocó que su rostro se enrojeciera de inmediato. Claro». Xiaolin aceptó sin pensarlo dos veces. Mientras tanto, con Bai Jun, mientras observaba la interacción entre Xiaolin y aquella mujer, sus gafas comenzaron a reflejar la luz. «Vámonos, nos vamos». El tono de Bai Jun era algo frío. «Sí, señor Prom». El coche arrancó. Bai Jun respiró hondo, mientras su mente repasaba la interacción entre Xiaolin y aquella mujer. Se burló para sus adentros. ¿Así que este era el joven amo del actual Palacio del Rey Dragón? ¡Qué desvión! El padre debe estar confundido, pues en realidad quiere que su hermana pequeña se case con él. Como su hermano, no había manera de que permitiera que su hermana pequeña se casara con un hombre así. Ah, cierto, hablando de su hermana, ella había mencionado que alguien la había acosado recientemente. Le preguntó al hombre que tenía delante: ¿has averiguado quién acosaba a mi hermana pequeña? Sí, eran solo un grupo de metouns de poca monta. Su líder se llama Shen Tian. Es el hermano menor de Shen Woner, la joven de la familia Shen. Solía tener muchos tratos financieros con el joven amo de la familia Gu, pero según nuestra investigación, Gu Yan ya se había enemistado con Shen Woner. De hecho, fue Gu Yan quien salvó a la joven en aquel momento. Escuchar esto, un brillo asesino apareció en los ojos de Bai Jun. Shen Tian, la familia Shen, desafortunadamente, como artista marcial, no tenía permitido inmiscuirse en asuntos del mundo secular. Y luego estaba el joven amo de la familia Gu. Ya había oído algunos rumores, que al parecer decían que era el devoto admirador de la joven señorita de la familia Shen. Sin embargo, como había salvado a su hermana pequeña, eso lo convirtió en amigo de Bai Jun. Él saldaría esa deuda de gratitud con Gu Yan. Parecía que tendría que encontrar tiempo para reunirse con Gu Yan en persona, sanar heridas, verdaderamente digno de ser el maestro. Gu Yan estaba de pie frente al ventanal que iba del suelo al techo de su gran villa, observando a las dos figuras al borde del patio con una mirada divertida en los ojos. Solo después de ver a Xiaolin ayudar a Shen Woner a subir al coche, sonrió con satisfacción. Muy bien, la mitad del plan se completó. La llegada de Xiaolin fue inesperada, pero el resultado fue sorprendentemente bueno. Y ese sedán en el que viaja Xiaolin, la persona que va dentro debe ser Bai Jun, el hijo mayor de la familia Bai de la historia original.
Excelente, la trama avanzaba sin problemas. Quizás la aparición de Xiaolin aquí también se debió a la corrección del poder mundial. Después de todo, una protagonista femenina triste y llorando, desplomada sobre el capó de un coche, no es precisamente en ese momento cuando un protagonista masculino debe aparecer para consolarla y aumentar su simpatía. Jejeje, esto estaba funcionando muy bien. Sin embargo, Gu Yan sabía que un punto clave para restablecer la buena relación entre ambos era la muerte de Shen Tian. Solo cuando Shen Tian murió, la mente de Shen Goner se derrumbó de dolor. En ese momento, si Xiaolin la consolaba y la cuidaba, podría ganarse un lugar en su corazón. Por supuesto, Shen Tian podría morir, pero Leng Liner no podría estar involucrada bajo ningún concepto. Al fin y al cabo, eso nos llevaría de vuelta a la trama original. Entonces, una Shen Goner desconsolada y llorando, y Xiaolin consolándola. Para entonces, después de un intercambio de palabras entre ellos. Jaja, solo imaginar la situación hizo que Gu Yan casi se echara a reír a carcajadas. Así es, ya había hecho que Shen Goner bebiera esa poción para destruir sus poderes. Estaba en el vino tinto que se bebió de un trago. En realidad, con un solo sorbo habría sido suficiente, pero inesperadamente se lo bebió todo, y mientras lloraba allí en estado de embriaguez, coincidió con la liberación de Xiaolin. Esto se estaba desarrollando bastante bien. Gu Yan ya había considerado muchos planes para debilitar la fuerza de Xiaolin. Una de ellas era tan simple y directa como matar a Guan Ulen y a las demás protagonistas femeninas. Eliminación, se entendía literalmente asesinarlos directamente, pero rápidamente abandonó esa idea. En primer lugar, se consideraba que estas protagonistas femeninas estaban favorecidas por el destino. Incluso si morían, podían tener un encuentro milagroso y volver a la vida. En segundo lugar, muchas de las protagonistas femeninas tenían historias personales complejas. Con sus métodos y su fuerza actuales, simplemente no podía lograr lo que se había propuesto. En tercer lugar, Leng Qiu aún estaba en su etapa de desarrollo. Ganarse tantos enemigos innecesariamente sería como pedir una muerte prematura. Además, el simple hecho de matar a las protagonistas femeninas no debilitaría por completo la fuerza personal de Xiaolin. Seguiría siendo tan fuerte como siempre. Cabe destacar que la elección de Xiaolin como joven maestro del Palacio del Rey Dragón no se debió a que su físico fuera compatible con el rápido cultivo del jade del Rey Dragón. Más bien, fue por su espíritu puro, apasionado y de no rendirse jamás. Así pues, para atacar a una persona, hay que atacar su corazón. Gu Yan planeaba usar a estas protagonistas femeninas originales para causar un daño irreparable al corazón de Xiaolin. Tras reflexionar sobre todo esto, Gu Yan también tenía ideas y planes para los siguientes pasos. Pero antes de eso, miró la hora a las 9:30. Justo a tiempo. Jeje pequeña King 3 corazón rojo, estoy aquí para verte. Gu Yan se arregló la ropa y salió corriendo hacia el garaje subterráneo. Familia Leng. En el estudio. El rostro de Ma Xue estaba sonrojado de un rojo antinatural. Estaba tumbada boca arriba en el sofá. Todo su cuerpo estaba cubierto por una capa de niebla negra. Leng Qiu estaba de pie frente a ella, con los ojos abiertos, dejando ver ese par de extrañas pupilas. En su mano, un libro abierto titulado La noche emitía un inquietante resplandor negro. Una niebla negra interminable emanaba del libro, cubriendo el cuerpo de Ma Xue. Maestro. Ma Xue luchaba por abrir los ojos, mirando a Leng Qiu mientras jadeaba ligeramente. La expresión del otro era tranquila, parecía estar absorto en sus pensamientos mientras la atendía. Por lo tanto, la fuerza utilizada pareció un poco excesiva. Ma Xue sentía como si pudiera percibir un poder infinito fluyendo hacia su cuerpo. Este poder que entraba en su cuerpo de golpe la hacía sentir a la vez eufórica e incómoda. Ten paciencia, Ma Xue, el tratamiento terminará pronto, dijo Leng Qiu con calma. El tiempo de tratamiento fue muy breve, apenas 1 minuto, pero para Ma Xue, parecía que había pasado medio siglo. Apretó los dientes, su cuerpo temblaba de forma antinatural. Dos fuerzas chocaban constantemente dentro de su cuerpo, agitando sus entrañas. Finalmente, en el último momento, un torrente de chi verdadero negro con un aura aún más feroz devoró ese chi verdadero dorado. El tratamiento había terminado. Ma Xue estaba empapada en sudor. También sentía que el obstáculo en su cultivo se había aliviado un poco. Ma Xue comprendió que aquello era obra de su amo. Jadeaba levemente, mirando a Leng Qiu con la mirada un poco perdida. Gracias por la gracia del maestro. Aunque este método de tratamiento era un tanto extraño, al fin y al cabo había una tarea que asignarle a Ma Xue. Así que la fuerza era un poco fuerte, y también se le concedió cierto poder de la noche. Leng Qiu creía que Ma Xue pronto sería capaz de pasar al siguiente nivel. Leng Qiu volvió a cerrar los ojos. Por suerte, no había nadie más allí, de lo contrario, quién sabe qué habrían pensado que estaba haciendo. Al oír las palabras de Ma Xue, Leng Qiu asintió levemente y dijo, tengo una tarea secreta que asignarte. Ma Xue recobró el sentido y se puso de pie apresuradamente, arrodillándose sobre una rodilla. Por favor, instrúyame, maestro. Leng Qiu asintió levemente, y su expresión también mostraba cierta inquietud mientras decía, para el gran plan de nuestra organización, necesitamos el poder de la familia Gu. Por lo tanto, Gu Yan, como próximo heredero, es un objetivo que nuestra organización debe tener bajo control.
A partir de hoy, seguirás en secreto a Gu Yan y protegerás su seguridad. En ese momento, hizo una pausa. Len Qinkyu enfatizó, aunque tú mueras, Gu Yan no puede morir. El corazón de Ma Xue se estremeció violentamente, bajó la cabeza, con el rostro ya cubierto de sudor frío. Sí, porque el maestro hablaría de repente de Gu Yan. ¿Será porque descubrió el secreto entre Gu Yan y yo? No, imposible. Si hubiera descubierto lo que Gu Yan y yo estábamos haciendo en secreto, probablemente me habrían ejecutado antes incluso de llegar a la puerta de la organización nocturna. Entonces, el maestro simplemente me está dando una tarea normal. Al darse cuenta de esto, Ma Xue también tuvo una revelación. No era de extrañar que el maestro estuviera con Gu Yan. Resulta que era para controlar a la familia Gu. Ya veo. Pero Gu Yan no es tan simple como parece a simple vista. Tras mucha reflexión, Ma Xue no pudo evitar mencionar, maestro, hay un anciano poderoso al lado de Gu Yan. La implicación era que Ma Xue quería recordarle a Len Qinkyu que los antecedentes de la familia Gu tampoco eran ordinarios. Esperaba que su amo tuviera cuidado. Len Qinkyu asintió y dijo con calma, soy muy consciente de ello. Al oír esto, Ma Xue se quedó impactada. Al mismo tiempo, también se sentía increíblemente avergonzada. ¿Quién creía que era su amo? ¿Cómo era posible que no supiera algo así? La maestra seguramente conocía desde hacía tiempo la verdadera naturaleza de Gu Yan, y solo intentaba ganarse su confianza para apoderarse de la familia Gu. Por eso envió a Ma Xue a proteger a Gu Yan. Esto debe ser un plan maestro dentro de otro plan. Gu Yan cree que su amo desconoce su verdadera naturaleza, pero al verla tomar tales medidas de protección para él, seguramente se conmoverá profundamente. Entonces, la maestra revelará sus métodos atronadores en el último momento y devorará a la familia Gu de un solo golpe. ¿Cómo se esperaba del maestro? Al mirar a Len Qinkyu, Ma Xue se sintió completamente inferior. El maestro era verdaderamente digno de serlo. Los pensamientos que rondaban por su mente eran algo que subordinados como ellos simplemente no podían comprender. Ella sintió de nuevo, sí, maestro, le garantizo que completaré la misión. Len Qinkyu estaba un poco desconcertada por el entusiasmo de Ma Xue, pero en apariencia asintió con calma, ve a refrescarte primero y luego protege en secreto a Gu Yan. Sí, Kov. This is my bestie. Temiendo la represalia de Xiao Lin contra Gu Yan, decidió que Ma Xue protegiera a Gu Yan en secreto. Cuando surgía el peligro, Ma Xue intervenía inmediatamente para proteger a Gu Yan. Después, se marchaba con una sola frase, no necesitas saber quién te protege. Vaya, parecía el plan perfecto. Debería haber sido así, pero... En la casa de la familia Leng, en la mesa del comedor del primer piso, 3 personas con expresiones claramente diferentes estaban sentadas juntas. Entonces, ¿por qué Gu Yan vino de repente? ¿No dijiste que tu tía venía a traer verduras hoy? ¿No debería ser ella la que cocinara? Esto no puede ser, no puedo exponerme. Pensando esto, Len Qinkyu se aclaró la garganta y presentó con calma, esta es una niña de la familia de mis parientes, se llama Ma Xue. Casualmente vino a visitarme hoy. Al oír esto, la expresión de Ma Xue también se volvió bastante antinatural. Luchó por reprimir su sensación de pánico. Con gotas de agua aún en su cabello que no se habían secado del todo, tragó saliva con dificultad, algo asustada de mirar la expresión de Gu Yan. Hola, soy Ma Xue, soy Mast, la mejor amiga de Len Qinkyu. Oh no, no, no. Acabo de llamar al maestro por su nombre. He terminado. Debo expiar mi vida. Ma Xue no sabía lo que estaba pasando, solo sabía que su mente era un caos en ese momento. Después de ducharse y vestirse, estaba a punto de secarse el pelo cuando vio a Gu Yan de pie detrás de ella con una expresión extraña en el rostro, reflejada en el espejo. Entonces se oyeron pasos apresurados desde el piso de arriba. Y así es como terminaron en esta situación. Gu Yan miró a Len Qinkyu, y luego a la nerviosa Ma Xue. ¿Qué está pasando aquí? Originalmente, había planeado ir a la casa de los Len para disfrutar de un tiempo íntimo y placentero con su querida Qinkyu. Pero, ¿por qué estaba Ma Xue aquí? ¿Y cómo se llegó a esta situación? Ni siquiera alguien tan inteligente como Gu Yan esperaba encontrarse a sí mismo, a Len Qinkyu y a Ma Xue sentados en la misma mesa. Después de todo, según el plan de Gu Yan, el mejor escenario posible era resolver en privado la trama en la que Ma Xue traicionaría a Len Qinkyu en la historia original. No esperaba que saliera a la luz de esta manera, pero puesto que las cosas habían llegado a este punto, Gu Yan forzó una sonrisa y miró amablemente a Ma Xue, encantado de conocerla, señorita Ma, soy Gu Yan. Gracias por cuidar siempre de mi querida Qinkyu. Ante estas palabras, el rostro de Ma Xue cambió. Querido Qinkyu, este tipo llama a mi maestro, querido Qinkyu. ¡Qué falta de respeto! ¿Acaso no le teme a la muerte? Miró rápidamente a Len Qinkyu, pero vio que su expresión no había cambiado en absoluto. Ma Xue se dio cuenta de repente, así que para apoderarse de la familia Gu, mi maestro está fingiendo que no le importa. Al fin y al cabo, no es que realmente le guste Gu Yan, así que por muy molesta o disgustada que pueda estar por dentro, no lo demostraría en su rostro. ¿Cómo cabía esperar del maestro? Pensando esto, Ma Xue también forzó una sonrisa y le respondió a Gu Yan, oh, no, debería agradecerte por cuidar siempre de Ching Chu. Jaja, eres muy amable, señorita Ma. Jaja, para nada, señor Gu.
Por supuesto, ninguno de los dos se dio cuenta. Aunque la expresión de Len Qinkyu no había cambiado en absoluto, sus manos debajo de la mesa estaban apretadas con fuerza. Se sentía completamente mortificada por dentro. Maldita sea, ¿cómo se atreve? ¿Cómo? ¿Cómo pudo usar ese tipo de apodo para mí delante de mi subordinado? ¿Qué pensarán de mí ahora? Maldita sea, maldita sea. Esto es tan vergonzoso. Len Qinkyu sentía una vergüenza tremenda. Lo único que deseaba era encerrarse en su estudio y no volver a salir jamás. Ding dong, el reloj dio la hora. Gu Yan levantó la vista y le dijo a Ma Xue, ya casi es la hora del almuerzo. ¿Por qué no te quedas a comer con nosotros, señorita Ma? Sus ojos tenían un brillo misterioso, necesitaba interrogarla adecuadamente. Ma Xue se sintió confundida al escuchar esto. No dependía de ella si se quedaba o no, dependía de su amo, y además, como sirvienta, ¿cómo iba a comer con él? Sin embargo, Len Qinkyu intervino con una sonrisa. Gu Yan tiene razón, Ma Xue, deberías quedarte a almorzar. Len Qinkyu no quería que Gu Yan pensara que era mezquina, aunque pudiera afectar un poco a su imagen ante sus subordinados. Al oír esto, Ma Xue sintió repetidamente, sí, quiero decir, claro. Gu Yan miró con exasperación a la nerviosa Ma Xue. Por favor, al menos intenta actuar de forma más convincente. Menos mal que soy yo quien está aquí, si fuera cualquier otra persona, ya se habrían dado cuenta de la farsa. ¡Qué idiota! Esto no puede ser, mi tiempo a solas con Qinkyu ya es muy limitado, no puedo dejar que este tonto lo arruine. Pensando esto, Gu Yan sonrió y dijo, señorita Ma, ¿por qué no va primero a la cocina y me ayuda a preparar las guarniciones para el almuerzo? Mi tía ya me los trajo, deberías poder lavarlos y cortarlos, ¿verdad? Al oír esto, Ma Xue se sintió un poco incómoda. Vamos, tu Qinkyu no es mi amo. Aunque necesite algo de ti, no esperes que haga todo lo que me digas. Pero Ma Xue se puso de pie y respondió con una sonrisa, por supuesto, soy muy buena en eso. Bueno, quedarme aquí ya es demasiado estresante para mi corazón, estar sola en la cocina aliviaría un poco la presión. Al ver a Ma Xue marcharse, Len Qinkyu también se sintió aliviada. Después de todo, Ma Xue era su subordinada, y el hecho de que fuera la reina de la noche de la organización nocturna, no quería bajo ningún concepto que Gu Yan se enterara de eso. Ahora que estaba a solas con Gu Yan, podía relajarse un poco. Justo cuando estaba pensando esto, al momento siguiente, un cuerpo cálido se presionó contra ella. Len Qinkyu sintió que algo la abrazaba. Qinkyu, ¿por qué no me dijiste que teníamos una visita? Estaba tan nerviosa. Y además es una mujer, no tienes ni idea de la sorpresa que me llevé cuando entré y la vi secándose el pelo. Gu Yan se puso de pie, caminó hasta donde estaba Len Qinkyu y la abrazó directamente. Continuó inhalando la fragancia del cuerpo de Len Qinkyu. Oye, ten más cuidado. Hay alguien aquí, es mi mejor amiga, es normal que me visite. El rostro de Len Qinkyu se puso ligeramente rojo. Después de todo, Ma Xue seguía en la cocina. Intentó con todas sus fuerzas alejar a Gu Yan, pero Gu Yan se aferró a ella como una lapa y no la soltó. Abrazo de oso, interés amoroso puro, +1 0 puntos. Continúa abrazando a tu interés amoroso, +3 0 puntos. El interés amoroso puro se siente avergonzado, +1 0 puntos. De ninguna manera, esta es la oportunidad perfecta para reponer la energía del amor puro. Pero tampoco podía molestar demasiado a Qinkyu, así que Gu Yan acercó una silla, se sentó junto a Len Qinkyu y la rodeó con el brazo por los hombros. Él la atrajo hacia su pecho, pero ella se resistió con fuerza, apartándose y dando lugar a un forcejeo entre ambos. Qinkyu, hace tanto tiempo que no nos vemos, ¿no me echas de menos? Solo ha pasado una noche, ¿es cierto? Hay un antiguo proverbio chino que dice, 3 días separados parecen 30 días, así que una noche separados debe parecer 10 días. ¿Qué clase de comparación extraña es esa? Y no se supone que es, la ausencia hace que el cariño crezca. Buena esposa, eres muy inteligente, te recompensaré con un beso. Piérdete. El antagonista temprano, el palacio del rey del infierno. Tras forcejear un rato, Gu Yan se dio cuenta de que no podía conseguir atraer a Len Qinkyu hacia sus brazos. Además, Len Qinkyu dijo que quería subir a leer, por lo que Gu Yan no tuvo más remedio que ceder a regañadientes. Qinkyu, te llamaré cuando la cena esté lista. Entendido, ahora lárgate. Ay, Qinkyu, eres tan hermosa incluso cuando maldices. Clic, la puerta del estudio se cerró. Bofetada. Len Qinkyu se cubrió el rostro repentinamente, mostrando una expresión de vergüenza. Abrió los ojos. Aunque carecían de color y brillo, combinados con el rubor en su rostro, poseían una belleza singular y cautivadora. ¿Qué tipo tan impertinente? ¿Acaso no sabe que no solo soy la verdadera controladora de la familia Len, sino también la reina de la noche? Hacerme algo así delante de mis subordinados ha arruinado mi imagen ante ellos. Ese maldito bastardo. Len Qinkyu apretó los dientes, cerró los ojos y respiró hondo. No podía permitir que Gu Yan perturbara su mente y sus planes. Dado que el joven amo del palacio del rey dragón era difícil de vencer, debería centrar su atención en otras fuerzas más débiles. Aunque ella quería decir eso, últimamente parecía haber algunos problemas con la empresa. Len Qinkyu sintió lástima por la carta enviada por Len Xinan, el jefe nominal de la familia Len. Decía
querida sobrina, estamos en problemas, hay un topo dentro de la empresa que se fugó con los resultados de nuestra investigación. Nuestra investigación revela que fueron enviados por el grupo Jansin. ¿Qué debemos hacer ahora? Ah. Len Qinkyu suspiró levemente, imaginando en su mente la expresión de impotencia de Len Xinan. ¿Cómo se las arreglaría la familia Len sin ella? Pero el grupo Jansin. Len Qinkyu reflexionó un momento, con un destello de intención asesina en sus ojos. En realidad, la información que el caballero Orquídea le había transmitido anteriormente mencionaba que el rey del Palacio del Infierno se había entrometido en los asuntos mundanos. Entre ellas, el grupo Jansin era una gran empresa inmobiliaria fundada por el rey del Palacio del Infierno en el mundo mortal. Construyeron más de la mitad de las casas en la ciudad de Yangai, demostrando así su considerable poder. Tras haber estado arraigados en Yangai durante tantos años, a estas alturas deben haber infiltrado todos los rincones de la ciudad. ¿Quién sabe cuántos artistas marciales tienen? La expresión de Len Qinkyu se tornó seria. Su fuerza actual aún era demasiado débil, y el riesgo de actuar precipitadamente contra el rey del Palacio del Infierno era demasiado grande. Además, había algo que no entendía. ¿Por qué el grupo Jansin, una empresa inmobiliaria, querría robar los datos de tecnología médica de la familia Len? Len Qinkyu frunció el ceño profundamente, mordiéndose la uña. Un instante después, su mirada se suavizó ligeramente. Decidió que Ma Xue y los demás investigaran. Descubre toda la información sobre el Palacio del Rey del Infierno. Mientras tanto, en la cocina, el ambiente era un tanto extraño. Guyan estaba lavando las verduras, mientras que Ma Xue las estaba cortando. El primero preguntó amablemente, ¿por qué te estabas duchando en mi casa, tu casa? Ma Xue frunció ligeramente el ceño y dijo, la señora me dijo que limpiara aquí. Oh. Guyan asintió y volvió a preguntar qué quería Qinkyu que hicieras. Cuéntame. Al fin y al cabo, los dos tenían una relación secreta muy especial, así que a Guyan no le importaba fingir. Al oír esto, Ma Xue guardó silencio por un instante. ¿Debía decirlo? Revelar la tarea secreta que le había encomendado su ama se consideraría una traición, pero este asunto, de todos modos, estaba relacionado con Guyan. Tras pensarlo un poco, Ma Xue decidió hablar, creyendo que tal vez así Guyan confiaría más en la señora y se conmovería. Después de que Xiao Lin me hiriera ayer, la señora me hizo venir aquí para recuperarme. Después del tratamiento, la amante me pidió que te protegiera en secreto. Al oír esto, el rostro de Guyan se iluminó de alegría. Incluso lavó las verduras con más esmero. Ah, jaja, es así. Ese es nuestro Qinkyu para ti. Vaya, no se esperaba que Qinkyu fuera tan bueno con él, incluso pensando en enviar a alguien en secreto para protegerlo. Aunque en apariencia seguía actuando como una tsundere y le decía que se fuera a morir, en realidad era una mujer que decía una cosa pero quería decir otra. Al ver el excelente resultado, Ma Xue también rió fríamente para sus adentros. Jeje, hombre tonto, probablemente no sabes que el verdadero propósito de la amante es hacerte sentir así, para que eventualmente pueda apoderarse de tu familia Gu. Solo eres feliz por ahora. Una vez que complete las 4 tareas restantes y tenga noticias de mi hermano, inmediatamente le revelaré tu verdadera identidad a la amante. Ma Xue pensó en secreto. Guyan no tenía ni idea de lo que Ma Xue estaba pensando. En su alegría, su mente divagó hacia un detalle de la trama de la novela original. Si no se equivocaba, un antiguo antagonista de la ciudad de Yangai de la historia original, el rey del Palacio del Infierno, estaba a punto de hacer acto de presencia. Esta organización era el grupo de artes marciales más grande de la ciudad de Yangai. Tenían presencia en todos los sectores e incluso fundaron la empresa inmobiliaria Jansin Group. También colaboraron en numerosas ocasiones con la familia Gu. En la reunión familiar anual, la familia Gu invitaba a representantes del Palacio del Rey del Infierno. En apariencia, las dos familias vivían en armonía y prosperaban juntas, pero la realidad era diferente. El maestro del Palacio del Rey del Infierno tenía una gran ambición: absorber a todas las familias de la ciudad de Yangai. Quería convertirse en el emperador de la ciudad de Yangai. El nombre del maestro del palacio era Yang Huang, un artista marcial en la etapa intermedia del reino de Gran Maestro. En la novela original, él era uno de los principales antagonistas al principio. Debido a que la familia que quería absorber resultó ser la familia Shen, el protagonista Xiao Lin terminó enfrentándose a él. Tras una serie de batallas a vida o muerte, Xiao Lin logró ascender desde la cima del reino de Gran Maestro inicial para entrar formalmente en la etapa intermedia de Gran Maestro. Posteriormente, asesinó al maestro de palacio Yang Huang y se apoderó de todos los negocios del rey del Palacio del Infierno, expandiendo así su poder y convirtiéndose en una figura prominente en la ciudad de Yangai. En resumen, era una organización problemática, pero no había de qué preocuparse demasiado. Según el desarrollo de la trama, este Palacio del Rey del Infierno acabaría siendo destruido por el equipo del protagonista. ¿Y por qué se involucraron con el equipo del protagonista? Eso se debía a que una de las familias que el Rey del Palacio del Infierno quería absorber era la familia Shen. Como admirador recién consagrado de Shen Woner, Xiao Lin asumió, naturalmente y sin dudarlo, la responsabilidad de eliminar a los villanos. No solo resolvió la crisis de la familia Shen, sino que también se ganó el favor de Shen Woner.
Así que Gu Yan pensó que solo necesitaba desarrollarse poco a poco entre bastidores. Dejemos que el protagonista, Xiao Lin, se encargue de este asunto del rey del Palacio del Infierno. Justo cuando Gu Yan estaba pensando esto, hizo una pausa. Su expresión se tornó un tanto extraña. Un momento, según los detalles descritos en la novela original, el rey del Palacio del Infierno, que quería absorber a todas las familias de la ciudad de Yangai, parecía estar siguiendo las instrucciones de Len Qingyu. La enérgica oposición del rey del Palacio del Infierno a Xiao Lin también se debió a las órdenes de Len Qingyu. Después de todo, cuando Yang Huan murió en la novela original, dijo algo así, jajaja. ¿Crees que podrás descansar tranquilo después de matarme? La existencia verdaderamente aterradora aún no ha aparecido. Toda esa gente de aquel entonces morirá. El diablo ha salido del infierno. Xiao Lin, tú que compartes el mismo destino kármico también morirás. Tanto tú como tus amigos y compañeros morirán. Jajaja. Este viejo los estará esperando a todos en el infierno. Tras recordar, la boca de Gu Yan se contrajo. Ah, resulta que todo fue obra de Qingyu.